Hablemos de comunicación política, el ciudadano y su decisión electoral. Los electores son los que tienen el poder de decisión. En ellos reposa el poder del sufragio. Así que todo, absolutamente todo lo que se haga en una campaña debe estar enfocado para conquistar su voto. Ahora, ese proceso de conquista del voto ha evolucionado, al igual que lo ha hecho la sociedad. Han sido tantos los cambios que se estima que los avances logrados en los últimos 30 años son mayores a los alcanzados en los últimos 2 siglos. Hoy en día, la memoria de cualquier smartphone tiene más información que la que pudiera llegar a almacenar un ser humano hace apenas 2 siglos. Así de dramático es ese cambio. Sin embargo, aún hay campañas que se quedaron ancladas en la práctica de hace 30 años atrás. El manual de campañas electorales de esa época decía que para ganar una elección había que hacer 3 cosas básicas. La primera, hacer que te conozcan. Luego, presentar la oferta electoral. Y por último, pedir el voto. Ralph Murphy usaba con frecuencia la frase, abro comillas, los detalles de la cascada de toma de decisión del elector han cambiado dramáticamente en los últimos años. Cierro comillas. Y agrego, se han ido complejizando enormemente aún más en los últimos años. Por ello, hoy en día las campañas electorales deben buscar una conexión emocional con los electores, siendo esta la manera más eficiente para llegar a ellos. Todos esos sentimientos deben producir en el elector una cascada de emociones que lo guiarán a través de un proceso de pensamiento, de tal manera que para la toma de decisiones en su mente se forme la imagen de lo que él desea para sí, para su familia y que ese candidato lo representa. El mensaje y las acciones de campaña deben además producir empatía con el candidato, haciéndolo sentir que ese es un humano muy cercano a él. Esa percepción se convierte dentro de su mente en la identidad que el elector se formará del candidato y que, con el tiempo, se transformará en la reputación del candidato ante el imaginario colectivo. Ese proceso de descodificación de los mensajes por parte de los receptores toma apenas unos segundos, por lo cual, si se quiere ganar la competencia ante los miles de mensajes que reciben hoy día los ciudadanos, debemos tomar en consideración las características del mensaje que se emite, así como el proceso de pensamiento del elector. Por ello, llamar la atención del elector es el primer paso. Podría pensarse que deberían hacerse cosas extravagantes para lograrlo, y no es necesariamente cierto. El proceso puede resultar más simple de lo que imaginamos. Es ser creativo, diferenciarse de los demás, romper con la monotonía y, sobre todo, hablar de temas de interés mutuo. Se trata de establecer un diálogo en función de los intereses del ciudadano. Por ello, el diálogo que se debe tratar de establecer es sobre cosas de interés mutuo. Y entiéndase bien el concepto de interés mutuo. Estamos hablando de temas de la vida cotidiana del elector, pero el detalle determinante radica en que ese elector debe percibir que al político también le interesan esos temas, porque también los vive, los siente y los padece. Si se cumplen los 2 principios anteriores, logramos abrir una pequeña ventana de oportunidad para que se establezca ese diálogo fluido y, por lo tanto, adquiera cierto grado de credibilidad para el ciudadano. Superados los pasos anteriores de la cascada, el elector es quien buscará saber quién es esa persona que le está hablando, quién es ese personaje al que le preocupan las mismas cosas que a él. Evidentemente, la campaña debe hacer su labor, ayudando al elector a identificar bien al candidato. Por otra parte, conocer solamente el nombre del candidato no genera cercanía entre estos y los electores. Por ello, las campañas deben hacer esfuerzos para dar a conocer a los candidatos, pues cuanto más detalles tenga el elector,
más percepción de cercanía se producirá. La congruencia entre lo que se diga, se haga, se sienta y sobre todo lo que haya hecho en el pasado, la historia personal o profesional de un candidato tiene una alta incidencia en los niveles de credibilidad de la población, le otorga al candidato. Por lo tanto, esa coherencia incidirá en la imagen positiva o negativa que se forme el elector. Cabe recordar que la construcción de la imagen pública es una labor 24/7, es decir, es una tarea que no permite descansos ni deslices, porque el escrutinio público está en alerta constante, por lo cual esperar la campaña para salir a hacer propaganda y pensar que solo con ello se construye una imagen o una marca es un graso error. Cuando logramos superar las etapas anteriores, se produce una conexión entre los intereses mutuos y la imagen del candidato, lo que lleva al elector a pensar seriamente en otorgarle un voto de confianza a ese candidato. El proceso aún no está completo, pero el mensaje es claro. Se trata de conectar emocionalmente con el elector y a lo largo del proceso inducirlo a tomar una decisión razonada del por qué quiere votar por ese candidato. Eso es mucho más eficiente, mucho más rentable, económico y seguro que seguir intentando las viejas prácticas de la politiquería barata. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, será un gusto poder leer y escuchar sus comentarios. Así que no dejen de seguirme en mis redes sociales para que podamos continuar dialogando. Nos vemos.